11 de octubre de 1492. A las 10 de la noche y bajo un cielo despejado, Cristóbal Colón y su tripulación se desplazan lentamente sobre una de las más profundas hondonadas del Atlántico y a través del Triángulo de las Bermudas. Debajo de ellos hay casi 2,5 kilómetros de agua. Repentinamente, observan destellos de luz sobrenaturales que cruzan el fondo del océano. Uno de los primeros casos se remonta hasta la víspera del 12 de octubre de 1492, antes de que ocurriera el descubrimiento de América, y esto sucedió en la Santa María. Esta persona se llamaba Gutiérrez y se encontraba a bordo de la Santa María junto a Cristóbal Colón, cuando de pronto vio un objeto emergiendo del agua, un objeto en forma de disco. Un destello de luz de una brillantez nada parecida a cualquier cosa que se conociera en esa época repentinamente emerge del mar hacia el cielo, sorprendiendo a Colón y a su tripulación de 120 hombres a bordo de las 3 carabelas de la flota española. En menos de 5 horas, ellos descubrirían el Nuevo Mundo. Cristóbal Colón llevaba una bitácora a bordo de su barco, en donde describe este suceso como algo que puede ser interpretado como un ovni. Según la descripción de la bitácora, ellos vieron una llama vacilante que subía y bajaba en medio de la noche. No podía tratarse de una hoguera en tierra firme, porque se veía más allá del horizonte. Este posible incidente constituye más que una leyenda popular. Por primera vez, fragmentos originales de la bitácora de Cristóbal Colón han sido puestos a la disposición de The History Channel por los archivistas de la Universidad de Fordham, custodios de una excepcional copia manuscrita del diario. El avistamiento del 11 de octubre de 1492 no fue un acontecimiento aislado. A lo largo de los 2 meses de viaje, la bitácora de Colón revela un patrón consistente de reportes enigmáticos, de incidentes peculiares que incluyen avistamientos inexplicables y sucesos inusuales en el espacio exterior. Lo que escucharemos a continuación constituye una anotación hecha el 10 de septiembre de 1492, a medio camino de la travesía. La tripulación de la niña afirmó haber visto un garajo y una motacilla. Pero estas aves nunca se alejan más de 25 leguas de la costa. También de una anotación hecha el 11 de septiembre de 1492. Vimos un gran fragmento del mástil de una embarcación, aparentemente de unas 120 toneladas, pero no pudimos recogerlo. Tanto las anotaciones del 17 de septiembre como las del 20 de septiembre indican que las estrellas u otras luces no identificadas en el cielo parecían estar en movimiento. Las estrellas se movían de su lugar, pero las agujas permanecían inertes. Y de la infame anotación del 11 de octubre. A las 10 de la noche, el almirante de pie en el Alcázar vio una luz y llamó a Pedro Gutiérrez para decirle que había visto una luz y que observara en esa dirección, cosa que Pedro hizo y la vio. El almirante observó un par de veces más lo que aparentaba ser una llama oscilante que subía y bajaba. Es posible que estos extraños sucesos, registrados durante el viaje marítimo más legendario de la historia, fueran el resultado de naves de otros mundos que rastreaban la flota de Colón. No obstante, algunos sugieren que cualquier interpretación o explicación racional que pudiese obtenerse a partir de la bitácora de Colón no constituye toda la verdad. Si Cristóbal Colón vio un objeto extraño salir del agua y volar alrededor de su barco para luego despegar, ¿se lo hubiese contado a alguien? Lo habrían encerrado de inmediato en el calabozo como un demente, porque esas cosas no eran posibles. Uno de los primeros reportes de ovnis se remonta al año 329 a.C. Después de presenciar lo que describió como objetos que parecían escudos relucientes que entraban y salían del río Yazartes en India, Alejandro Magno estaba tan convencido de haber visto naves de otros mundos que pasó los últimos 6 años de su vida buscando evidencias de estos objetos en una campana submarina, considerada el primer submarino del mundo. No obstante, algunos concluyeron que las aventuras submarinas de Alejandro Magno tenían una meta superior: encontrar y conquistar el único reino que había logrado evadirlo, la Atlántida. La Atlántida aparece en la literatura histórica, en los diálogos filosóficos de Platón, en los textos de Timeo y Critias. Los dioses, molestos por el comportamiento de los habitantes de la Atlántida, deciden destruir la ciudad. En un día y una noche, la destruyeron con un cataclismo. Y esta se hundió. Hasta la fecha, los investigadores continúan especulando acerca de la Atlántida como un centro activo de ovnis.
La leyenda de la Atlántida definitivamente se basa en información, probablemente desconocida en la actualidad, de una civilización submarina secreta. La supuesta ubicación de la Atlántida en el Mediterráneo podría haberle proporcionado a los OSNIs una ubicación conveniente desde donde poder inspeccionar las civilizaciones humanas y sus rutas comerciales hacia y desde Asia Menor, Roma y Atenas. El Mediterráneo fue la cuna de la civilización antigua. Los comerciantes fenicios viajaban entre el Medio Oriente y Grecia a través del Mediterráneo. Si existía una cultura de extraterrestres o de habitantes primitivos del planeta Tierra que deseaba sembrar el planeta, sembrar a la humanidad con mitos, el Mediterráneo era la base natural para poder establecerse en una instalación submarina. No sé si Platón se refería a los OSNIs cuando habla de la Atlántida, pero existen personas que afirman que la Atlántida es real, que se encuentra en algún lugar del Atlántico y que se encuentra a miles de metros de profundidad. No obstante, los antiguos atenienses no fueron los primeros en registrar historias acerca de objetos no identificados en los océanos. Los expertos creen que los antiguos egipcios pudieron haber documentado avistamientos en sus dibujos jeroglíficos. En el antiguo Egipto, en el templo de la ciudad de Abidos, alguien hizo una inscripción, una representación de un submarino. También hay otra representación de un objeto parecido a un helicóptero. ¿Quién es el artífice de estos dibujos? ¿Cómo podían los antiguos egipcios saber de esto? No tenemos idea. En Europa, uno de los primeros casos constituye una serie de informes de avistamientos en el siglo XI. Uno de los casos más antiguos se remonta al año 1067. Tiene que ver con ciertos habitantes de la campiña que vieron algo fulgurante en el cielo, que descendió a tierra e iluminó la campiña para luego elevarse y posteriormente caer al mar. Carl Find lleva más de una década investigando el fenómeno de los OSNIs. Su sitio en internet, weatherufo.net, cuenta con un archivo de más de 900 reportes actuales e históricos. Según Find, uno de los primeros casos del siglo XX fue reportado detalladamente en el diario Philadelphia Inquirer, el 1 de agosto de 1904. Según este diario, un buque carguero británico, el Mohican, en ruta hacia Filadelfia se vio envuelto en un extraño vapor metálico el cual brillaba como el fósforo. Recientemente descubrí que ese caso es mucho más complejo y pavoroso de como fue descrito originalmente. El capitán y la tripulación confirmaron que un objeto salió del océano y que una nube brillante cubrió el buque. No se trató de un meteoro en descenso. El objeto provino del océano. Mientras se acercaba al buque, el capitán intentaba distraer a la tripulación para que pensaran en otra cosa. No podían mover nada mientras la nube rodeaba el buque. El diario también reportó que durante el suceso la brújula del buque giraba a la velocidad de un motor eléctrico y los marineros no podían levantar ninguna pieza de acero de los puentes magnetizados. La historia continúa con la declaración del capitán del Mohican, Urquhart, quien confirma que el relato era respaldado por cada hombre de la tripulación. Pero quizá el más sorprendente de todos estos relatos, según los expertos, sea un caso ocurrido en Canadá en 1967. El caso del puerto de Shag constituye el más importante de todos los casos de OSNIs que hayan sido documentados. Un ovni se desplazó bajo el mar hasta cierto punto y luego fue alcanzado por otro ovni. Al regreso, visitaremos el puerto de Shag, en Nueva Escocia, en el aniversario de este crucial incidente. El 4 de octubre de 1967, allá es donde se encontraban las luces, justo detrás de mí en el agua.